Nacido el 14 de enero de 1943 en Caracas, Venezuela, José Luis Rodríguez González, conocido por su apodo el Puma, creció en una familia numerosa pero pobre. Menor de 11 hermanos, fue criado por su madre, Ana González, ama de casa analfabeta, y aprendió a leer la Biblia, después de que su padre, José Antonio Rodríguez, natural de Canarias, falleciera cuando él tenía 6 años. Desde pequeño, José Luis mostró pasión por la música, cantando en la escuela y en los eventos del barrio. Para ayudar a su familia, hizo de todo. Desde lustrar zapatos, envolver alimentos en el supermercado hasta vender productos en las calles de Caracas. Venezuela en la década de 1950, bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, era un país convulso, pero también el lugar donde se alimentaron los sueños artísticos de José Luis. Su madre, militante del Partido Acción Democrática, lo llevó a él y a su hermano al exilio en Guayaquil, Ecuador, durante 2 años, donde aprendió a perseverar ante la adversidad. La carrera de José Luis Rodríguez comenzó a finales de la década de 1950, cuando se unió a los Zeppi, una banda juvenil inspirada en The Platters. Su gran éxito llegó en 1966, cuando ganó el concurso del Festival de la Canción de Radio Caracas Televisión, abriéndose camino para convertirse en cantante solista bajo el apodo del Puma, dado durante su etapa de telenovela en Puerto Rico. Con más de 60 álbumes y éxitos como Dueño de Nada, Pavor Real y Agárrense de las Manos, se convirtió en un ícono de la música latinoamericana, vendiendo millones de discos en todo el mundo. También brilló en la actuación, con telenovelas como Cristina Bazán y El Ídolo, y como coach en programas como La Voz en Perú, Argentina y Chile. A sus 82 años, José Luis sigue actuando, inspirando con su potente voz y su cautivadora presencia escénica. Aunque José Luis Rodríguez es una estrella mundial, hay muchos aspectos de su vida que son poco conocidos por el público. Antes de hacerse famoso, trabajó como reparador de bicicletas en Caracas para ganar dinero para mantener a su familia. A los 14 años pasó horas en una pequeña tienda, aprendiendo a montar y reparar bicicletas, desarrollando paciencia y meticulosidad. José Luis rara vez hablaba de este periodo, pero sus hermanos dicen que estaba orgulloso de su capacidad para trabajar con sus manos, una habilidad que lo mantuvo en marcha durante los difíciles primeros días de su carrera. José Luis también tiene pasión por la literatura clásica. Amaba las obras de Miguel de Cervantes y Gabriel García Márquez y a menudo llevaba un libro consigo en sus viajes. Las historias de Márquez lo inspiraron a la hora de escribir letras, como en la canción Culpable soy yo, donde exploró sentimientos de arrepentimiento y amor. José Luis mantuvo esta afición en privado, pues no quería que se le viera haciendo alarde de sus conocimientos, pero amigos cercanos dicen que la literatura era su manera de encontrar el equilibrio en su ocupada vida. Un dato poco conocido es que José Luis aprendió a tocar el piano cuando era joven. A los 15 años tomó clases de música en Caracas, fascinado por la complejidad de los acordes. Aunque no llegó a ser pianista profesional, esta experiencia le proporcionó una comprensión más profunda de la música, que aplicó a sus boleros y canciones pop. José Luis dijo una vez que tocar el piano le enseñó a escuchar el ritmo de su corazón, una habilidad que le ayuda a conectar con el público en el escenario. José Luis también es un amante de los deportes, especialmente del béisbol. Es un ávido fanático del equipo Leones del Caracas y asiste regularmente a partidos amistosos con amigos y colegas. Cuando era joven, soñaba con convertirse en jugador de béisbol, pero las circunstancias familiares lo obligaron a renunciar a este sueño. Sin embargo, todavía mantiene la costumbre de jugar al fútbol los fines de semana, viéndolo como una forma de relajarse y conectarse con amigos. También apoya programas deportivos juveniles en Caracas, pero lo hace de forma silenciosa. Por último, José Luis tiene un talento oculto para la cocina. Le encanta preparar platos tradicionales venezolanos como arepas y pabellón criollo, y a menudo organiza fiestas en su casa para familiares y amigos. José Luis aprendió a cocinar con su madre y su hermana, y se enorgullece de su capacidad de brindar alegría a través de platos caseros auténticos. Los momentos que pasó junto a la cocina, charlando y riendo con sus hijos y nietos, son recuerdos preciosos que su familia aprecia.
La mayor tristeza en la vida de José Luis Rodríguez fue la muerte de su padre cuando tenía tan solo 6 años. Esta pérdida dejó un gran vacío en su corazón, ya que nunca tuvo la oportunidad de comprender bien a su padre. Su madre, aunque fuerte, tuvo que criar sola a 11 hijos en la pobreza, lo que hizo que José Luis sintiera la responsabilidad de crecer temprano. Una vez compartió que la ausencia de la figura de su padre era un dolor constante y siempre se preguntaba qué pensaría su padre de sus éxitos. Cada año, en el aniversario de la muerte de su padre, José Luis realiza una pequeña oración con su familia, como una forma de recordarlo. Otra tristeza fue el periodo de exilio en Ecuador con su madre y su hermano en la década de 1950. Activista contra el régimen de Marcos Pérez Jiménez, su madre tomó a sus 2 hijos pequeños y abandonó Venezuela para escapar de la persecución. La vida en Guayaquil es difícil. José Luis tiene que adaptarse a un entorno desconocido y al miedo de no poder regresar a casa. Aunque solo duró 2 años, este periodo lo dejó sintiéndose desconectado de sus raíces, una tristeza que llevó consigo por el resto de su vida. José Luis también lleva consigo la tristeza por el tiempo que pasó lejos de sus hijos durante los primeros años de su carrera. Como estrella que realizaba giras internacionales con frecuencia, rara vez estaba en casa y dejaba a su primera esposa, Lila Morillo, a cargo de sus 2 hijas, Liliana y Lilibet. A José Luis le preocupaba no pasar suficiente tiempo con sus hijos, especialmente cuando eran pequeños, y una vez compartió con sus amigos que temía que se sintieran abandonados. Aunque siempre intentó compensarlo con amor y cariño, esa tristeza fue una parte indeleble de su corazón. Finalmente, José Luis sufrió una grave crisis de salud en 2018, cuando tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón debido a una fibrosis pulmonar. El largo y doloroso proceso de recuperación lo dejó frente al temor de no poder seguir actuando. José Luis se sintió impotente cuando su cuerpo ya no era el mismo y cayó en una leve depresión. Aunque finalmente lo superó, este periodo fue uno de los más oscuros, ya que luchaba por recuperar la fe en sí mismo. La carrera de José Luis Rodríguez ha sido un largo recorrido con picos brillantes y algunos bajones notables. Su mayor éxito fue el álbum de 1974 Dueño de Nada, cuya canción del mismo nombre se convirtió en un éxito mundial, vendiendo millones de copias en América Latina, España e Italia. Este álbum, que combinaba bolero y pop, convirtió a José Luis en una estrella internacional, con presentaciones con entradas agotadas desde el Teatro Colón de Bogotá hasta el Madison Square Garden de Nueva York. Recibió numerosos discos de oro y platino, además de premios como el Guaycaipuro de Oro y premios Billboard. José Luis también brilló en la actuación, protagonizando la telenovela Cristina Bazán de 1978 en Puerto Rico, donde fue apodado el Puma. La serie, protagonizada por Joana Arouseli y Adamari López, rompió récords de rating en América Latina. Continuó con telenovelas como El ídolo y La señorita Elena, atrayendo a millones de espectadores. Su rol como coach en La Voz Perú en 2013 fue otro hito, cuando su alumno Daniel Lazo ganó, marcándolo como el primer coach ganador en la historia del programa. José Luis también tiene éxito como productor y empresario. Fundó una compañía de producción musical en Miami, trabajando con artistas como Celia Cruz y Marc Anthony. Prestó su voz en la película animada Meet the Robinsons y apareció en comerciales populares de Wrigley's Eclipse y Snickers, con el lema Libera el Puma que hay en ti. Sus espectáculos, desde Viña del Mar hasta escenarios del norte de África, atraen constantemente a miles de espectadores y cada espectáculo recauda cientos de miles de dólares. Sin embargo, José Luis también enfrentó reveses. El álbum de 1990 Cautivo no logró el éxito esperado, con bajas ventas y una respuesta crítica mixta. José Luis se sintió frustrado por no poder repetir el éxito de Dueño de Nada y se tomó un año de descanso de las grabaciones para recuperar la inspiración. Si bien el álbum no dañó permanentemente su carrera, fue un recordatorio de la dureza de la industria musical. Otro reto fue su papel en la telenovela Piel de 1992. A pesar de las grandes expectativas, la película no logró atraer a un gran público y algunos críticos consideraron que el papel de José Luis carecía de profundidad.
Admitió que el guión no le permitió mostrar todo su potencial y esta experiencia le hizo ser más cuidadoso a la hora de elegir proyectos. Si bien no fue un gran fracaso, fue un punto notable en su carrera. José Luis también tuvo dificultades para adaptarse a las plataformas de streaming. Como estrella de la era de la televisión y del vinilo, tuvo que aprender a llegar a un público más joven, acostumbrado a consumir contenidos en Netflix y Spotify. Algunos de sus proyectos de streaming, como un programa de entrevistas de 2020, no han logrado alcanzar la audiencia que esperaba. Sin embargo, José Luis continuó experimentando, demostrando un espíritu de aprendizaje constante, incluso en la cima de su carrera. Aunque querido por su talento y elegancia, José Luis Rodríguez también estuvo involucrado en varios escándalos en su carrera y vida personal. Una de las mayores controversias involucró la canción Pavor Real en el certamen de Miss Universo de 1982 en Lima, Perú. La canción, con su mensaje sobre el matrimonio interracial, fue considerada sensible por algunos públicos y críticos, lo que generó controversias sobre su significado y momento. José Luis explicó que quería transmitir un mensaje de armonía, pero el incidente lo dejó bajo presión de los medios de comunicación. Otro escándalo fue el rumor de su relación con una actriz en la década de 1970, cuando estaba casado con Lila Morillo. Los tabloides difundieron rumores de que José Luis tuvo una aventura extramatrimonial, lo que dio lugar a artículos controvertidos. Él negó los rumores, insistiendo en que era leal a su familia, pero el incidente atrajo una atención no deseada. José Luis era entonces más cuidadoso en mantener su vida privada alejada del escrutinio de los medios. José Luis también ha sido criticado por algunas de sus decisiones como productor. En la década de 1990, varios músicos de Miami lo acusaron de pagar mal a sus colaboradores en un proyecto de grabación. El incidente generó tensión en la relación laboral, y José Luis lo solucionó ajustando el contrato y mejorando las condiciones laborales. Aunque no fue demandado, las acusaciones generaron críticas sobre su ética empresarial, complicando su imagen de artista generoso. José Luis finalmente se vio envuelto en una controversia política debido a su apoyo a los movimientos sociales en Venezuela. Activista social declarado, criticó públicamente al gobierno venezolano en la década de 2000, lo que provocó enfrentamientos con funcionarios. Algunos fanáticos argumentaron que debería haber permanecido neutral, mientras que otros aplaudieron su valentía. José Luis insiste en que dice la verdad por el bien del pueblo, pero esta polémica lo ha dejado frente a presiones de ambos lados. Con una carrera que abarca más de 6 décadas, José Luis Rodríguez ha amasado una fortuna considerable, reflejo de su éxito e influencia. Se estima que su patrimonio neto en 2025 rondará los $30 millones estadounidenses, provenientes de contratos de canto, actuación, publicidad e inversiones. Cada gran espectáculo le reporta entre $50 y $100.000, siendo proyectos como La Voz y las telenovelas sus principales fuentes de ingresos. En términos inmobiliarios, José Luis posee una mansión de lujo en Miami, Florida, valorada en alrededor de $7 millones. Esta villa, con piscina propia y estudio de grabación, es donde vive con su esposa, Carolina Pérez. También posee una casa en Caracas, valorada en $3 millones, que conserva como una forma de mantener una conexión con su tierra natal. Además, José Luis tiene un apartamento en Madrid, España, valorado en $2 millones, donde se aloja cuando actúa en Europa. Estos activos, que suman unos $12 millones, reflejan su estilo de vida lujoso pero privado. José Luis tiene una pasión por los coches, especialmente por los deportivos. Posee un Ferrari 488 Spider, un Mercedes-Benz Clase S y un Porsche 911 Carrera, valorados en total en alrededor de $1 millón. José Luis conduce a menudo estos coches por las carreteras de la playa de Miami, viéndolo como una forma de aliviar el estrés. También posee una SUV para atender las necesidades de su familia, garantizando comodidad para los viajes con su esposa e hijos. Además de bienes raíces y vehículos, José Luis invirtió en una compañía de producción musical en Miami, especializada en el desarrollo de artistas latinoamericanos. También fue accionista de una marca de moda en Venezuela, lanzada en 2000,
pero el proyecto no tuvo éxito y cerró en 2010. Los derechos de autor de sus canciones, especialmente Dueño de Nada y Pavor Real, continúan generando ingresos constantes a través de plataformas de streaming. Los acuerdos de patrocinio con Wrigley's y Snickers agregaron millones de dólares a su fortuna. José Luis es conocido por ser un hombre generoso. Realiza donaciones a organizaciones benéficas, especialmente a aquellas que apoyan las necesidades médicas y educativas de los niños en Venezuela. También ofrece conciertos gratuitos en escuelas de Caracas, animando a los estudiantes a perseguir sus sueños. Esta generosidad, junto con su riqueza, refleja a un José Luis Rodríguez que no solo fue exitoso financieramente sino también espiritualmente rico. El amor y el matrimonio de José Luis Rodríguez son una parte importante de su historia de vida. Se casó por primera vez con la cantante y actriz Lila Morillo el 27 de junio de 1966, después de conocerla en el programa Esta Noche Billo en 1965. Su amor, apasionado y muy publicitado, produjo 2 hijas. Liliana, nacida en 1967, y Lilibet, nacida en 1969. Ambas se convirtieron en actrices famosas. El matrimonio duró 20 años, pero terminó en divorcio en 1986 debido a diferencias irreconciliables y a la presión de unas agendas ocupadas. A pesar de su separación, José Luis y Lila mantienen una relación respe.